Si la iglesia abandona el Espíritu Santo, se va también el estruendo de la iglesia. Cuando la iglesia comienza a adquirir formas y fórmulas y liturgias y sustituye el Espíritu Santo, la unción se va. Y el Espíritu Santo trae un Juan el Bautista vestido de una manera que no lo reconocen los religiosos o lo rechazan, o va a ser un estruendo en algún otro lugar con cualquier otra persona, porque a Dios nadie lo puede poner en una burbuja. Y yo creo que eso es un fenómeno que hoy está pasando. El estudio reciente, hace 2 semanas nada más, que todavía, eso lo hizo Gallup, o Gallup, como se llama, que es una entidad que hace encuestas y estudios, entre muchas otras entidades, confirmando que se están llenando las mezquitas y se están llenando las sinagogas y se están vaciando las iglesias. En Estados Unidos especialmente, más y más gente ha dejado de ir a la iglesia. Y podemos decir muchas cosas, podemos decir que la gente se está orientando más al pecado, podemos decir muchas cosas, pero también podemos decir que algo está pasando dentro de la iglesia que ha dejado de llamar el corazón y el alma de la gente al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios, porque han abandonado el Espíritu Santo. Y ahora es la iglesia la que está promoviendo la mundanalidad y el pecado. No todas, pero se nota. El estruendo entonces trae confusión. ¿Cómo es posible que el día de Pentecostés lo que debe de estar pasando aquí está pasando en un lugar que no tiene sentido? Porque cada uno, esto fue tan profundo que las lenguas de estas personas en un aposento alto se oyeron. Noten que debió de haber una procesión de tiempo, Lourdes, porque este aposento alto no estaba en el templo, ni cerca del templo. Todo el mundo tenía una dirección, Jerusalén y el templo. Cuando se hace el estruendo, debió de haber pasado un tiempo, que la Biblia no nos dice cuánto, hasta que llegó la noticia. Y fue tanto que se regó, que la multitud dijo, vamos para allá. Problema para el templo, porque si se mueve la multitud, se van las finanzas y se va la gente. ¿Me están escuchando? El Espíritu Santo está haciendo temblar el sistema que logró que Jesucristo fuese crucificado. Es una especie de juicio, si lo pueden ver así, contra la religión. La multitud entonces está confusa. ¿Cómo puede ser que Dios se está moviendo aquí? Y entonces, ¿dónde lo que dice? Cada uno les oye hablar en su propia lengua. Es decir, estos serán judíos o prosélitos, son personas que siguen o se convierten al judaísmo, de diferentes naciones con diferentes lenguas. Y aquí están estos 12, más las mujeres que estaban con ellos, hablando en sus lenguajes, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son estos galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia. Mesopotamia es donde está Babilonia. Esto quiere decir que estas personas son descendientes de judíos que fueron hechos cautivos 600 años antes de Cristo, cuando Nabucodonosor destruyó el templo, ¿verdad? Y se fueron por allá. También dice en Judea, más cerca, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto habían judíos, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. El judío es el que es judío, el prosélito es el que se convierte al judaísmo. Se regó la voz y encuentran a toda esta gente hablando en el lenguaje de gente que ellos no conocían el lenguaje, pero la gente los estaba escuchando. Esto establece una del poder del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Hay 3 clases de lengua. ¿Ok? Eso está muy claro. Aquí la lengua no es lengua que no se puede entender.
Es una lengua evangelística, es la capacidad de usted hablar en chino porque al lado de usted hay un chino que no habla español y de momento el Espíritu Santo le ayuda a usted a predicarle a ese chino en chino y cuando termina usted no tiene ni idea de lo que dijo. Pero el chino que sabe que usted es hispano, que nunca sabe chino, está atónito porque él está escuchando a usted predicarle al chino en chino, por lo tanto se convierte porque no puede negar que solamente Dios pudo hacer ese milagro. Esto es lo que está pasando aquí. Versículo 11, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, estaban predicando el evangelio. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pues con razón, ¿cómo es posible que esto se está dando aquí y no se está dando en el sistema religioso? Mas otros burlándose decían que estaban llenos de mosto. Pues por supuesto, porque si usted me está hablando a mí que soy chino, ¿verdad? En chino, y alguien que es árabe le está hablando a usted un lenguaje que no sabe lo que es, usted va a decir, está borracho, ¿qué es lo que está diciendo? Y por esa razón, muchas personas decían, esto que están hablando en otras lenguas, que yo no tengo idea, debe de estar borracho, porque no entiendo lo que dice. Esa fue la dinámica. Pedro entonces dice, poniéndose en pie con los 11, habían 120, pero habían 12 en liderazgo. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, la multitud que rodeó este aposento alto era grande entonces, que le permitió a decir a Pedro, ustedes representan la población de Jerusalén en este momento. Esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros supodéis, porque es la hora tercera del día, era temprano en el día. La gente se emborrachaba de noche. Esto acontece durante el día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, Pedro cita una profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos sonarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, que eso es lo que la gente cree que va a pasar en el eclipse del año 2024. Y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. El día del Señor es antes de su segunda venida. La segunda venida de Cristo va a ser bendición para los que lo van a recibir, pero va a ser juicio para los que no le sirven. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, este momento trae la democratización del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento solamente el rey o el sacerdote recibía temporalmente el poder de Dios y luego se levantaba. Ahora, sin excepción, todos, como dice aquí, niños, jóvenes, hijas, hijos, van a recibir el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que dicen todo el que invocare el nombre del Señor. Note que este verso 21, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, también implica todo el que lo pida lo va a recibir. Todo el que pide el Espíritu Santo lo va a recibir. Y esto nos da una idea muy clara de cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Número 1, los postreros días es el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo. Postreros días significa desde que desciende el Espíritu Santo comienza una era llamada los postreros días o los últimos días o el día final, que habla de un tiempo, pero estos postreros días todavía existen de hace 2000 años. Desde que el Espíritu Santo descendió y fue democratizado, es decir, cualquier persona que tiene a Cristo y lo pide, lo recibe, estamos en un tiempo llamado los postreros días. Ese tiempo va a suspenderse cuando Jesucristo aparezca visiblemente y regrese por segunda vez. Se acabó la dispensación de los postreros días y comienza el día del Señor. Y el día del Señor es el día de juicio sobre los malos y de la redención de la iglesia que va a ser capturada, va a ser arrebatada. Se decía que cuando un emperador o un rey grande, Super Rose, venía de una
de una conquista y el pueblo en Roma se enteraba, dice que eran arrebatados juntamente con él. En otras palabras, cuando venía el rey grande, venía con regalos y se los daba a la gente, entonces el pueblo era arrebatado, era la idea de ir a encontrarse con él. Pablo utiliza esa imagen cuando dice que cuando Jesucristo venga, vamos a recibirlo en las nubes. Ese arrebatamiento, dice, lo vamos a recibir en el aire, pero recibirlo en el aire significa que lo vamos a ir a encontrar. Esa es la idea del arrebatamiento, lo que hoy se llama el rapto. Vamos a ser raptados por la venida del Señor. Entonces, mientras ese día viene, sin embargo, el Espíritu Santo está sobre la tierra haciendo tres cosas. Convenciendo al mundo de pecado, que eso es que rechazaron a Cristo, de justicia, que Cristo fue al cielo y es justificado, y de juicio, que el que no lo recibe va a ser enjuiciado. Voy a repetir eso de nuevo. Jesús dijo, el Espíritu Santo, cuando venga, en Pentecostés, Jesús dijo, su obra va a ser convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿De qué pecado? Bueno, del pecado de rechazar a Cristo, porque el mundo rechaza a Cristo. Lo voy a convencer de pecado, que rechazaron a Jesús. De justicia voy a convencer de que ese que vino y murió en la cruz es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios. Y de juicio, porque cuando lo niegan, entonces el juicio de Dios cae sobre cada quien. Es el único pecado que Dios no perdona. Y no es que no lo perdona porque no le da oportunidad a la gente de arrepentirse, sino que mientras la gente niega a Jesús, está bajo juicio. Por ellos mismos. Es suicidio por negar a Jesús, prácticamente. Si lo aceptasen, no hay ningún juicio. Mientras ese día llega, entonces, esta es la foto de la iglesia que debemos de ver hoy. Una iglesia llena del Espíritu Santo, don Ramón, donde los hijos y las hijas profetizan. Eso es, profetizar aquí es lo mismo que hicieron los discípulos cuando fueron bautizados y hablaron las maravillas de Dios. Aquí profecía no significa hacer una predicción. Aquí profecía significa predicar a Cristo, testificar de Cristo. Esa es la palabra profecía. Vuestros jóvenes verán visiones. La voluntad de Dios es que la generación de la iglesia vea visiones. ¿Qué es una visión? Una visión es un encuentro con Dios. Un sueño es un encuentro con el plan de Dios. Cuando yo tengo un sueño, me estoy soñando algo que Dios quiere que yo diga, haga o entienda con respecto a su voluntad para mí. Cuando tengo una visión, estoy teniendo un encuentro con Dios que me transforma. Hay una diferencia. Vuestros ancianos soñarán sueños. En otras palabras, usted lee esto y entonces compara, ¿está la iglesia en esta posición hoy? Hay un movimiento de profecía. Están las generaciones que están dentro de la iglesia teniendo encuentros con Jesús, visiones y soñando sueños. Ve que hay dos diferentes cosas aquí. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Son dos cosas diferentes. Está la iglesia experimentando el Espíritu Santo hoy, como lo experimentaron ellos. Hay prodigios. Hay señales abajo en la tierra, absolutamente. El eclipse del 2024 es una señal. No va a ser lo que la gente está diciendo que va a ser, porque ahora es un montón, están confundidos y confusos, porque todos están diciendo aquello y lo otro, pero nadie dijo, Dios me dijo. No están teniendo sueños y visiones al respecto del eclipse, están simplemente especulando y mirando cosas que pasaron ayer y ahora
viendo la intercesión, porque hay una ciudad en Texas que se llama Jonás y ahora hablan de Nínive. Pero no están teniendo un derramamiento del Espíritu Santo para hablar sobre el fenómeno que estamos a punto de presenciar. ¿Me están entendiendo? Entonces están hablando, pero nadie está diciendo lo que Jesús está diciendo. Pero lo que es seguro es que este fenómeno es una señal. Porque dice, y daré prodigios y señales arriba en el cielo y en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas, que es lo que vamos a ver, ¿ok? Cuando la luna lo cubra. Y a veces vemos estas lunas llamadas lunas de sangre. Esas son señales, pero simplemente son señales de los postreros días. Ahora, si yo estoy viendo estas señales, lo que este eclipse me está enseñando es que el Espíritu Santo todavía está en la tierra. Porque cuando hay estas señales en el cielo y en la tierra, es el mismo tiempo en el que el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Entonces, ¿qué está pasando hoy? La gente está enfocada en el fenómeno del eclipse y no están buscando lo que el eclipse indica, que es el derramamiento del Espíritu Santo, para tener sueños y visiones y profetizar y proclamar el nombre de Dios. ¿Me están entendiendo? La gente está completamente confusa porque están enfocadas en el eclipse y lo que significa, y se olvidaron que la Biblia dice que cuando el sol se oscurece y la luna se pone roja, nos está simplemente dando un indicio que el derramamiento del Espíritu Santo está a mi disposición, a tu disposición. Deja de ver el eclipse y busca los sueños y las visiones del Espíritu Santo. Deberían de estar publicando sobre el derramamiento del Espíritu y el eclipse como señal. No va a pasar nada mañana. No va a pasar nada en el eclipse. Va a ser un fenómeno, va a tener efecto en la atmósfera. Puede que tenga efecto en las cosas electrónicas porque es un fenómeno importante, pero lo que está recordándonos otra vez es que el Espíritu Santo todavía está disponible a los que invoquen el nombre del Señor. Nos hemos perdido la perspectiva, qué pena. Entonces, voy a concluir porque todo este tiempo que nos juntemos vamos a ir gradualmente entrando a qué significa el Espíritu Santo. Lo que quiero dejar sentado es que es interesante que nos estamos moviendo al tiempo de la celebración de Pentecostés. Inmediatamente después de la resurrección viene un eclipse. ¿Me están entendiendo? En la misma fecha de la democratización del Espíritu Santo. Yo creo que Dios está en esto, dándonos una señal, y daré prodigios y señales. ¿Señales de qué? De que va a venir el día del Señor, pero antes de que venga, Dios quiere que tú, tus hijos, tus hijas, tu familia entera y la familia de ellos sean llenos del Espíritu Santo y profeticen y tengan encuentros con Jesús y que tengan sueños y visiones. El llamado entonces hoy es, y con esto los voy a invitar a esta introducción de este estudio que vamos a hacer en las próximas semanas, es lo que dice el profeta Pedro, o lo que dice Joel, o lo que dice la Biblia. Es tiempo de invocar el nombre del Señor. Aquí está en este versículo. Déjenme darle otro color. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, el Señor le va a responder. Entonces, al despedirnos hoy, yo creo que esta semana entera, usted va a escuchar las noticias del eclipse, va a escuchar todo lo que dice la gente y luego va a venir el martes y poco a poco la gente va a ir integrándose a sus cosas normales, pero usted no lo va a hacer así. Usted va a entender que Dios le está llamando a invocar el nombre del Señor por la salvación suya, por la salvación de sus hijos, por la salvación de sus seres queridos, por la salvación de todo lo que tiene que ver con su vida. Y que usted pase tiempo invocando el nombre del Señor.
orando que Emiliano, que Super Oliver, que Yaeli, que Unice Aleph, que mis hijos, que los tuyos, Super Lourdes y sus generaciones reciban este derramamiento. Porque para vosotros es la promesa, note esto, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En otras palabras, Pedro se levantó y dice, no están borrachos, esto es lo que pasó. Y le da la historia de cómo Jesús vino y fue crucificado y cómo David profetizó sobre él. Y Pedro hace su primer discurso, ¿ok? Pero al final le dice a todos, hey, la promesa del Espíritu Santo, de su derramamiento, de su poder, de su gloria, es para ustedes y para vuestros hijos. Y le dice, incluyendo los que no están aquí. ¡Wow! En otras palabras, si tú invocas el nombre del Señor y lo pides, Dios quiere contestar esa oración para ti, para los que están contigo y los que no están contigo. Y si tú invocas más a Dios, Dios los va a llamar. Entonces tu oración es decir, Dios llámalo, porque la Biblia dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pues déjame decir al Señor que lo llame para que todos sean salvos. Y se acabó la cosa. ¡Qué bendición! Entonces hay que invocar al Espíritu Santo. Para ti, para mis hijos, los que faltan, sus hijos, sus nietos, cuando sea tatarabuelo, llama a Dios que los llame esta semana. Cuando ya tu cuerpo, si Cristo no viene antes, esté completamente desintegrado en la tumba, tu oración va a estar llamando a los bisnietos, no sé cuántas cosas tú le puedes llamar a todas esas generaciones, a 100 años de aquí. Las futuras generaciones. Gracias, Ros, me ayudaste con mi vocábulo limitado. Tu oración puede trascender tus generaciones, pero tienes que llamarlos mientras tú estás vivo, porque cuando mueres ya no vas a poder orar.